saludarte y que nos vuelvas a contestar esta pregunta con respecto al tema de las elecciones actuales y las personas con discapacidad. ¿Cuál es esa relación? ¿Cuántos candidatos, por ejemplo, están postulando al Congreso, en este caso en tu región, que es Lima, que tienen discapacidad, y cómo están tratando este tema los candidatos presidenciales? Bien, ahora en estas últimas elecciones, por ejemplo, el partido que ha sido excluido de Alianza para el Progreso presentaba una candidata que tenía una enfermedades raras se clasifica. Eso se llama el CIF, Clasificación Internacional de Enfermedades. Se le da un código, es una enfermedad rara, ¿no? Es una de las candidatas, Bárbara Ventura. Luego el resto de candidatos, tiene uno en Perú, en el Partido Peruano por el Cambio de PPK, en el APRA hay dos, en la Alianza Popular, que es el APRA con el PPC, hay una candidata con discapacidad visual, o sea, es vidente, y la otra persona con discapacidad es medular. Al nadar se cayó en la playa y se quedó en situación de paraplexia, ¿no? Son 4 a 5 candidatos en Lima, ¿no? Es una cifra récord, porque normalmente llegó a 3, ¿no? En la elección anterior, y en Trujillo, como el caso de Urtecho. Pero en realidad todavía falta mucho, porque inclusive para hacer los mítines ellos no pueden subir, tienen que ser cargados. No hay los escenarios para que ellos desarrollen, ¿no? Por ejemplo, si ellos quieren hacer un mítin, los mismos escenarios están diseñados con escaleras, entonces no tienen que ir cargados. En la presentación, por ejemplo, de Bakeli, que es el congresista ya en función actualmente y que postula por la reelección, Giancarlo Bakeli, más conocido como el ángel del deporte, era un periodista. Por ejemplo, él en la presentación de la campaña lo pusieron atrás, y él al estar en una silla de ruedas mide un promedio de 1,20 m. Y si sumamos que hay voleibolistas en el fujimorismo de 1,90 m, entonces el señor está excluido, está tapado, se sentía incómodo, más allá de sus políticas legislativas, ¿no? Ahora bien, los candidatos... No, lamentablemente no hay una política en materia de discapacidad, y te lo digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahora, como supuestamente a través de esta encuesta del 2012, que costó 8 millones a todos los contribuyentes, se hablaba de 1,5 millones, lo cual ha sido contradicho muchas veces con otras encuestas que ha habido en el 2007. Entonces no es la población real. Entonces se ha generado una especie de clima adverso, que piensan de que porque es una minoría ínfima, ¿no? No se le puede dar esa tratativa, no se le dan políticas inclusivas, ¿no? Para que estas personas se inserten nuevamente en la PEA, ¿no? En la población económicamente activa. Sí, mira, hay una encuesta que se llama el ENEDI, que te había comentado, y que ahora también el Ministerio de Trabajo, justamente en ese año nada más hicieron la encuesta con motivo de la ley que salió en el 2002, y esta habla de que las empresas que contratan personas con discapacidad eran un promedio de 14.8. Entre ellas la empresa Renzo Costa, ¿no? Que es de cueros, carteras. Pero el 14.8 declaró que sí contratan, como Metro, los supermercados. Pero el 13,5 dijo que no contrataban, pero sí contratarían en un futuro. Pero mira lo impresionante, el 71,7% declaró que no contratarán ni contratarían jamás personas con discapacidad, porque piensan de que no son productivos, de que hay que invertir, por ejemplo, en rampas para que ellos tengan acceso, los ajustes razonables. Entonces, es una disyuntiva que se tiene que dar una tratativa, ¿no? Por ejemplo, los canales de televisión no tienen personas que hagan lenguaje de señas, cuando la ley lo contempla, y hay infracciones carísimas. Entonces, no hay traductores, no hay subtítulos. Entonces, es una problemática bien compleja. Y en el campo del... Mira, lo primordial debe ser pensar a esta población, o sea, confirmar que son de 5 a 7 millones. Entonces, eso ya le da un respaldo, porque incluso los candidatos...
bueno, como te decía, o sea, muchas de las personas, o sea, las políticas se basan en el censo. El censo, o sea, real debería ser de 5 a 7 millones. Lamentablemente se considera que hay 1 o 2 y que disminuye porque supuestamente mueren a los 10 años, ¿no? Esa es la política, el régimen médico que todavía está instaurado aquí, o sea, que ellos no pueden trabajar, que siempre se van a enfermar. O sea, eso es un concepto pesimista y lo que las personas con discapacidad solicitan es una inclusión, no un asistencialismo. Por ejemplo, la figura de la Teletón se hace con un conglomerado de empresas para unos párrocos, que es una mafia enquistada para solamente algunas personas. Pero si tú sales a la calle vas a ver personas que venden galletas, que salen adelante, que están en las calles, en los paraderos, porque no hay trabajo para ellos. Entonces ellos, pese a que han tenido algunos estudios, trabajan en la informalidad, ¿no? Entonces estas personas en realidad se les hace ver como que se les asocia con la caridad. Y por eso una de las políticas que se debe implementar es la eliminación o la supresión de la Teletón, ¿no? Porque las personas con discapacidad, la mayoría no necesita de la caridad, simplemente necesitan las políticas que hagan que se inserten, porque muchos de ellos tienen solamente una discapacidad, por ejemplo, una discapacidad motora, una que se clasifica como una persona con movilidad reducida. Está con su silla de ruedas y puede ser tu partner en tu programa, por ejemplo, dándote un ejemplo. Entonces, o sea, ¿qué limitación tendría esa persona? Si se puede expresar correctamente, puede acceder al público. Entonces, hay que darles una tratativa. Que los políticos, por ejemplo, estos 5 representantes no solamente se acuerden en la campaña, sino que han debido trabajar constantemente, ¿no? Con un promedio de 4 o 5 años para que... Es por eso que las personas con discapacidad no salen elegidas, porque hay mucho rechazo porque solamente aparecen en la selección. Lo que yo propondría es que se cense a estas personas y se dé una verdadera inclusión y no papel mojado como ahora se da con estas leyes, ¿no? Estas soluciones parches que hacen los gobiernos de turno, ¿no? Lamentablemente es general, o sea, no solo en el tema de discapacidad, lo ves en otras áreas, ¿no? Presupuesto, en salud, educación. Definitivamente hay que ahondar mucho más. Agradezco el espacio, valoro el tiempo, sé que es corto, sé que es escaso, pero al menos espero haber podido dar algunos alcances, algunas pastillas, ¿no? Pero todavía falta mucho más, ¿no? Y esperemos desarrollarlo más en tu programa, ¿no? Muchas gracias, desde Lima. Buenas noches. Estuvo con nosotros vía telefónica, claro, Rubén Ariza, quien es presidente de la Andispol, ilustrándonos pues la problemática, la realidad problemática que vive esta minoría, que son los discapacitados. ¿Qué opinas, Natalia, acerca de este? Bueno, yo creo que es un tema que por la coyuntura electoral hay tantos temas que atender y lamentablemente este tema ha quedado de lado. Y nos recuerda, pues, Rubén, también que es una realidad latente, ¿no? Que existen personas con discapacidad y que muchas veces falta voluntad política para implementar las reformas que ellos necesitan. Tener en cuenta que estas personas no son incapaces, o sea, tienen muchas habilidades, muchas virtudes, que ellos no piden asistencialismo, simplemente no quieren caridad, como lo dijo, ¿no? Claro, no quieren caridad, simplemente quieren que se les incluye, que se les trate igual quizás para un puesto de trabajo, etcétera. Bueno, y muy interesante este espacio. Agradecer, Nelida, una vez más tu compañía el día de hoy. Siempre es grato conversar de manera conjunta y entrevistar a cada vez más personas. Muchas gracias, Natalia, a ti también. Y esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Las Mujeres Preguntan. Los esperamos el día sábado de 9 a 11 de la mañana con más entrevistas, con más opiniones acerca de lo que se nos presenta actualmente. Muchas gracias y buenas noches. Destape TV te ayuda a conocer a fondo a tus candidatos y sus propuestas
ante la problemática de